Buenas noches, mi nombre es Raiza Sansonetti y en esta oportunidad les voy a hablar acerca de una serie de estrategias para poder desarrollar equipos de alto desempeño. En primer lugar es necesario definir lo que son, lo que es un equipo de alto desempeño. Regularmente son equipos de trabajo que ni siquiera se tienen definidos a sí mismos como equipos de alto desempeño. Lo principal, en el caso planteado, es que el grupo Rivanieri está buscando hacer equipos de alto desempeño porque está en un entorno de reestructuración. En función de eso, nosotros planteamos como objetivo general, en este informe, proponer estrategias de desarrollo de equipos de alto desempeño en el grupo Rivanieri en un entorno de reestructuración. El alcance, por supuesto, está orientado a desarrollar esas metodologías o esas estrategias para desarrollar equipos de alto desempeño. Tenemos aquí lo que es la descripción de la organización, que es lo que hace el grupo Rivanieri, que es una empresa encargada de la manufactura de fibras sintéticas utilizadas en la industria textil. Entre los valores que tenemos, tenemos que la puntualidad, la iniciativa, el esmero, la responsabilidad, la planificación y la medición. La formación de equipos de alto desempeño es muy importante en las organizaciones actuales porque permite la integración de individuos que son competitivos por naturaleza y que cada uno de ellos tiene el potencial para ser líder. Sin embargo, en el conformamiento de ideas pueden surgir alternativas y metodologías de trabajo muy interesantes que llevan al desarrollo de la organización. Lo primero para poder desarrollar equipos de alto desempeño, en el caso del grupo Rivanieri, es diseñar una nueva estructura organizacional. ¿Por qué? Porque definitivamente si no tenemos la estructura o el mapa de funcionamiento de la organización, nosotros no podemos saber qué gente es la que queremos buscar, ni podemos saber qué cargos son los que estamos buscando. Entonces, en función de esto, se trabaja una estructura organizacional bien compleja en función del proceso productivo. Aquí vemos que en primer lugar está un presidente, posteriormente tenemos a un director general que dirige a dos directores medulares que son el director de producción y el director de comercio y suministro, y 4 directores de apoyo que son el director de gestión y planificación, encargado de las áreas de planificación y de talento humano, el director de asesoría jurídica que provee asesoría jurídica a todos los procesos productivos, el director de servicios logísticos y el director de finanzas y administración. Básicamente esta es la estructura organizativa, la más básica. Sin embargo, se desarrollan unas ramificaciones, cada una de las direcciones tiene ámbitos de aplicación, pero principalmente eso. ¿Por qué definir? Para poder definir qué es lo que queremos, tenemos que saber qué tenemos. Entonces, en primer lugar, diseñar la estructura organizacional. En segundo lugar, también tenemos que desarrollar descripción y análisis de cargos para poder seguir con la tónica de saber qué tenemos, qué queremos hacer, para poder saber a quiénes vamos a buscar. Es necesaria la descripción y el análisis de cargos para darle profundidad a la estructura ideada. Además de ello, se someten algunos de los cargos directivos planteados como en la estructura como referencia de punto de partida para la elaboración de descripciones de cargo. En estas descripciones de cargo que se anexan aquí en el informe, podemos ver que se establece la misión del cargo. En este caso ponemos de ejemplo la misión del director de planificación y gestión, desarrollar las actividades relacionadas con los procesos integrales de manejo de talento humano, como son contratación, actividades de bienestar, desarrollo y capacitación, responsabilidad social y seguridad social de los trabajadores por un lado, y por el otro dirigir y controlar mediante la planificación presupuestaria de producción y de la organización en general, coordinar el control de gestión de la junta directiva. Establecen un panel con quienes trabaja, quienes dirigen, por quién es dirigido, el factor de experiencia manejado en la escala pública nacional, también la formación necesaria para el cargo y cuál sería la limitante. Las funciones, actividades y responsabilidades también se detallan aquí, y asimismo, como se establece en el caso, es muy importante desarrollar cuáles son las competencias y habilidades que tienen que tener para poder desarrollar el proceso posterior de reclutamiento y selección de personal en función de esas competencias. Muy bien. En función de ello, tenemos que el próximo proceso entonces a desarrollar es el proceso de reclutamiento y selección de personal.
Pues el proceso de reclutamiento y selección es muy básico. Hay dos alternativas: hacerlo de forma interna o externa. En el grupo Origami tenemos que aproximadamente un 30% de la población o de la fuerza laboral tiene estudios de educación superior universitaria y estudios de cuarto y quinto nivel. Por ello, pues es muy bueno también implementar un proceso de reclutamiento interno para poder pues satisfacer algunas de las necesidades de cargo directivo o de cargos supervisorios que tiene la organización, porque es mucho menos costoso que un reclutamiento externo y es más rápido. Entonces también es una alternativa o es una relación costo-tiempo bastante acertada para lo que queremos, que es una reestructuración que nos permita seguir con la reagrupación o con la conglomeración de la empresa en un solo proceso productivo y en la estandarización de procesos. Bueno, en función de ello, también podemos aplicar un reclutamiento externo si no satisfacemos una necesidad, pero en sí el reclutamiento para poder desarrollar equipos de alto desempeño en la fase 1 pues prepara el proceso de reclutamiento. Es muy importante puesto que nos va a permitir en la primera fase pues preparar el proceso, pues estudiar las descripciones de cargo. La fase 2 es ejecutar el reclutamiento, que es divulgar la información. Si es interno, pues internamente de la organización. Si es externo, es buscar las vías, ya sea por páginas donde de reclutamiento y selección de personal como LinkedIn o pues empresas gestoras de talento humano que pues se dediquen al reclutamiento y selección, o la publicación en el periódico, ese tipo de mecanismos que son más tradicionales. Para los equipos de alto desempeño realmente yo soy más de pensar que podemos buscarlo en esos no tan convencionales como LinkedIn, como Slasher, que son páginas profesionales donde uno puede encontrar personas que están dispuestas a experimentar y pues que están dispuestas y abiertas a la innovación. Pues el reclutamiento, como sabemos, pues abarca diferentes procesos. El segundo proceso sería pues la concertación de la entrevista, el contacto con el candidato, posteriormente desarrollar pruebas psicotécnicas. Es muy bueno para desarrollar equipos de alto desempeño que los participantes cuando van o los candidatos cuando van a estar en un proceso de reclutamiento y selección, específicamente la fase de la prueba, pues que la hagan en conjunto y también asuman como una dinámica de rol, pues para poderlos observar en acción y poder vislumbrar un poco más de su personalidad. La tercera fase es la selección, que pues sabemos que implica la aplicación del examen médico, la contratación del personal, para posteriormente pues ejecutar el proceso de socialización. El proceso de socialización es básico y muy importante en lo que es pues obviamente el proceso de la formación de los equipos de alto desempeño, porque esta fase pues depende muchísimo de lo que es la adquisición del compromiso del trabajador con la organización, ¿no? Depende mucho de ella la ponderación que le va a otorgar a la cultura organizacional, al clima, al valor de su contribución, de su trabajo con el trabajo de la organización, es decir, el objetivo que tiene sus funciones con el objetivo de la organización. Esa fase nos va a permitir engranarlo. La socialización es muy importante, pues, a tener 3 puntos básicos, que son garantizar la generación de confianza, es decir, que desde el minuto 1 el individuo se sienta en un entorno de confianza, que se sienta cómodo tanto con su compañero de trabajo como con su entorno físico, como con su supervisor. Es muy importante. Para que pueda desarrollar su verdadera personalidad y pues se le permita fomentar desde esa perspectiva su propio liderazgo y su propia especialización. En segundo lugar, pues definir las normas y expectativas. Es muy importante que el nuevo ingreso, ya sea pues por reclutamiento interno o externo, este personal que está ocupando nuevas funciones esté muy claro de cuáles son los objetivos que la organización espera que él alcance, qué es lo que espera que logre, y también cuáles son las normas que tiene que cumplir pues en ese procedimiento de trabajo. La tercera pues es hacerlo conocer de sus funciones y eso aporta a la organización, como estaba comentando, pues que él sepa exactamente en qué contribuye a la cadena de procesos de la organización para que sienta que su trabajo tiene valor y es muy importante. ¿Okay? La quinta fase pues es la motivación. Esta fase se desarrolla y va de la mano con la socialización, porque son procesos que son permanentes, que tienen que estar en constante seguimiento, y pues yo creo que es en esta fase, en la motivación, cuando se forman los equipos de alto desempeño, aún sin ser conscientes de ello. Algunas estrategias para formar y motivar a la formación de equipos de alto desempeño son, por ejemplo, la realización de mesas de trabajo para proponer métodos de trabajo. Es
muy importante porque los equipos de alto desempeño generalmente tienen mucha lluvia de ideas y pues permiten establecer nuevos mecanismos para hacer cosas rudimentarias que pues a lo mejor la dirección de la empresa no tiene previstas. Entonces es muy importante esto. La segunda pues es la organización de eventos relacionales basados en la autogestión. Este tipo de cosas se suelen dar solas. Los mismos equipos de alto desempeño pues por su misma característica de iniciativa de liderazgo pues la gestionan propiamente y se encargan de hacerla realidad para su distracción y para la cooperación de los valores de la organización. La tercera estrategia pues es efectuar reuniones de seguimiento periódicas, bastante periódicas, por ejemplo semanales, bisemanales, mensuales, de manera que se atiendan las eventualidades y se compartan dudas y en la colectividad se puedan atender para dar soluciones prácticas a los problemas. Por último están los bonos de productividad y aumentos salariales conforme al logro y al avance de las metas. Es muy importante esto porque toda motivación va de la mano. Por una parte tú estimulas a la persona, al individuo, su formación profesional y su formación como individuo social dentro de una organización, pero por otro tienes que fomentar pues su ganancia, ¿no? Porque todos trabajamos por algo, para satisfacer necesidades, y es muy importante que se satisfagan las necesidades personales y las necesidades de adquisición que tiene el individuo. Por tanto, pues bueno, esta parte de la bonificación y de la compensación salarial también es muy importante y un punto muy a tener en cuenta. La sexta estrategia para formar equipos de alto desempeño es la formación. Sin duda alguna, sin formación no hay equipos de alto desempeño. ¿Por qué? Porque tiene que ir de la mano, es una experiencia muy enriquecedora para ellos. Observar continuamente su rendimiento por parte de la dirección para poder fortalecer su competencia y desarrollar potencialidades que permitan pues justamente cerrar las brechas de conocimiento, cerrar las brechas de competencia, de manera de que el individuo alcance su máxima potencialidad. Mientras más se pone un diamante, más brilla, y esto es algo verídico. Por tanto, pues bueno, formar al profesional para que pueda obtener o para que pueda generar mejores propuestas y mejores aportes a la organización es muy importante. En esta parte pues se plantea la estructuración de planes de carreras que por lo menos en un año y medio le permita al individuo pues escalar una o más posiciones dentro de la organización en función de sus propios avances y en función de su propio aporte a la organización. Estas contendrían aproximadamente unas 5 acciones de formación al año para poder pues hacer posible ese avance. El séptimo punto es la evaluación de desempeño y seguimiento de resultados. La evaluación de desempeño, por supuesto, es lo que nos permite determinar si realmente es un equipo de alto desempeño o no. Justamente su palabra lo indica, el desempeño. ¿Cómo evalúo yo cómo se ha comportado? ¿Qué resultados me ha traído a mí la formación de un equipo de desempeño? Pues bueno, de todos los mecanismos que pues pude estudiar y pude vislumbrar en la elaboración de este informe, considero que el más apropiado es el de la medición o el de la administración por objetivos. Los equipos de alto desempeño generalmente tienen objetivos comunes que se plantean en un inicio. En esta fase pues de motivación y de formalización del grupo, pues entonces se establecen metas y se establecen ideas concretas para engranar la función del grupo con la organización. Entonces es muy importante enlazar estos objetivos a su desempeño. Este tipo de metodología de la administración por objetivos pues se establecen generalmente metas para la organización, se establecen metas para los departamentos, los líderes de departamentos a le establecen metas a los empleados, se definen los resultados que se esperan o las expectativas que se desean cumplir y por último se hacen revisiones periódicas de ese desempeño y se le otorgan ponderaciones porcentuales a esos avances. Pues el formato también se desarrolla que al final podemos ver que en una casilla pues establecemos lo que es los objetivos, cuáles son los avances porcentuales, la evaluación de ese avance y las observaciones o comentarios que tengan superior pues, para esa potencialidad. Es muy importante definir quiénes van a conformar el equipo de alto desempeño. El equipo de alto desempeño para el caso del grupo Ribagneri, pues en primer lugar sería el conjunto de personal directivo, personal de primera línea, los directores, el director general, o mejor dicho, el director de gestión, el director de producción, el director de comercialización, el director de finanzas, bajo la figura del director general. Ese sería el principal equipo de desempeño. Lo que se plantea es que ellos establezcan un equipo de alto desempeño, pero que a su vez generen por cada eslabón de autoridad un equipo de desempeño, de alto desempeño.
Es decir, que eso se vuelva una cultura organizacional y no que se vuelva que solamente es un grupo de alto desempeño y el resto no, sino que a su vez sea como una cadena donde todos vayan formando equipos de alto desempeño, pues porque vamos a buscar personas que tengan esa capacidad. ¿Cuál sería su horario de trabajo? Pues bueno, normalmente los equipos de alto desempeño pues cumplen su trabajo en el tiempo en el que lo tienen que cumplir. Sin embargo, pues si están en medio de una lluvia de ideas o en medio de un desarrollo de nuevos métodos, pues no van a frenarse porque se dan de las 8 horas diarias de trabajo. Entonces, bueno, básicamente pues otorga flexibilidad, sin embargo, pues trataría de cumplir lo que es la norma, que son las 8 horas diarias de trabajo. ¿Cómo es su remuneración? Pues bueno, esto es muy importante, dado que, por ejemplo, en esta informe se plantea un factor de experiencia en la descripción de cargo del director general de 3 a 4 puntos, ¿no? Entonces, esa escala de 3 a 4 puntos está definida en el tabulador del Colegio de Ingenieros de aquí en nuestro país, que es el más referido para establecer las pautas de salario. Pues establece un monto de 97.440 a aproximadamente 130.500 bolívares, ¿no? Entonces eso sería como una especie de promedio para manejar los eslabones de salario en lo que son los directores, ¿no? Por tanto, pues bueno, el costo mayoritariamente va a impactar en lo que serían los salarios de los directores, en los salarios del personal. Mayoritariamente, como estamos hablando principalmente de que un equipo de alto desempeño, el inicial sería el equipo de dirección, pues entonces en promedio, pues se detalla más en el informe, pero en promedio pues tendríamos aproximadamente un costo total de 697.680 bolívares mensuales por concepto de salario, sin contar por supuesto las bonificaciones de alimentación y otros beneficios pues que plantea el Grupo Rivanaria como beneficio o como motivación a sus trabajadores. Por último, el cronograma de implementación, pues bueno, tenemos que aproximadamente yo le calculo a la formación y optimización de un equipo de alto desempeño en un lapso de 18 meses. ¿Por qué un lapso de 18 meses? Bueno, porque en primer lugar el diseño de la estructura organizacional se abarcaría aproximadamente como un mes para su realización, entre el análisis de la empresa, qué es lo que se quiere obtener, cuáles son los resultados, la conglomeración, la estructura, pues como tal, la estructuración y la conceptualización del negocio y de la organización es muy importante, por lo cual, bueno, establecemos más aproximadamente un mes para su realización. En la descripción de análisis de cargo, pues también en ese primer mes va en conjunto con la elaboración de la estructura. En el proceso de reclutamiento y selección de personal, pues para abastecer lo que es la necesidad de personal en la organización y en función de la reestructuración, pues establecemos en el mes segundo y tercero 2 meses para este proceso. De socialización y motivación yo lo establezco como un proceso que abarca desde el cuarto mes hasta el último, el 18º, pues porque son procesos que siempre son constantes. A partir de que el individuo entra y coloquemos que el grupo completo ingresa, pues posterior a los 2 meses del proceso de reclutamiento y selección, que ahí culmine y comience lo que es la socialización y motivación, pues entonces tenemos que sería un proceso de aproximadamente unos 14 meses, ¿no? Bueno, para poder evaluar, o sea, establezco un plazo de 18 meses para poder hacer un corte y evaluar. Sin embargo, estos son procesos que deben ser constantes. Por último, la formación. Tenemos que es un proceso que abarcaría desde el 6º mes hasta el 18º para hacer un corte y evaluar. No, porque es importante primero que el individuo se integre, se organice, se adapte para poder entonces formular sus acciones de formación, generar su plan de carrera y pues implementarlo. La evaluación de desempeño pues es recomendable que se haga cada 6 meses, por lo cual pues establecemos el primer corte después del 6º mes. Una evaluación que dura aproximadamente unos 2 meses para abarcar todo lo que es la fuerza laboral, que en el Grupo Rivanaria es bastante grande. Y por último, el seguimiento de los resultados, al igual que la socialización y motivación, pues es un proceso que tiene que ser constante. A partir de su implementación, posterior al reclutamiento y selección de personal, pues tiene que ser constante. El seguimiento de los resultados de la evaluación de desempeño tiene que ser constante. El rendimiento, la observación del rendimiento por parte de los directores a los trabajadores y a su línea directa de mando, pues debe ser muy importante. En conclusión, bueno, los equipos de alto desempeño son indispensables en las organizaciones actuales para poder llevar los procesos con dinamismo, poder hacer los procesos de gestión que nos permitan, pues bueno, principalmente una gestión efectiva del talento humano y un desarrollo mayor de la organización. Muchísimas gracias.